Hace 100 años, en 1917, comenzaba la llamada Revolución Rusa, que es el paso del régimen zarista al régimen leninista comunista. Es uno de los capítulos más apasionantes, más polémicos y más sangrientos de la historia del ser humano. Ricardo Artola, bienvenido. Emilio Campani. Hola Nuria, ¿qué tal? ¿Es verdad que es uno de los capítulos más apasionantes de la historia? Sin duda, desde luego, uno de los más apasionantes. Es le pasa lo mismo a la Revolución Francesa, te interesa el día a día, la hora a hora, lo que está pasando en San Petersburgo, lo que está pasando por los barrios, cómo se mueven cada uno de los protagonistas, las decisiones que van tomando. Y luego, si elevas la mirada y si lo miras en conjunto, pues surgen también problemas apasionantes acerca de la interpretación de la revolución. Si fue la continuación de la revolución burguesa que fuera la revolución francesa, como una revolución del proletariado, como un estadio más en el progreso de la humanidad, o si fue casi un acontecimiento equivocado en el sentido que ocurrió en el lugar donde no tenía que haber ocurrido, que era probablemente lo que hubiera pensado Marx. En fin, apasionante desde cualquier punto de vista. Ricardo. Pues sí, a mí yo pienso que los dos grandes acontecimientos del siglo XX son la Revolución Rusa y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Son aquellos que dejan una huella más profunda y más duradera, y además como el experimento comunista, aunque continúe después de la desaparición de la Unión Soviética, se genera allí, pues también el final de la Unión Soviética ocurre dentro del siglo XX, o sea que son como dos caras de la misma moneda. ¿Sí? ¿Por qué se desmoronó el régimen zarista? Es que eso es uno de los problemas que hay que interpretar. A mi juicio, que me corrija Ricardo si me equivoco. Porque una tesis es la guerra. Rusia se mete en la guerra sin estar preparada, y en cuanto empiezan a llegar las derrotas, cuando empiezan a llegar los ataúdes desde el frente, un ejército además acostumbrado a combatir con muchísimas bajas, resulta que tiene todavía más de las que esperaban. La incapacidad evidente de que Rusia ganara la guerra hace que el régimen se desmorone. En principio esa interpretación parece correcta, pero hay un asunto que es la revolución de 1905. O sea, la del 17 no es la primera revolución que sufre Rusia, tiene un antecedente 1905. Es verdad que coincide con la guerra ruso-japonesa, y indudablemente la guerra ruso-japonesa y la derrota de Rusia en esa guerra influyó en que estallara la revolución en Rusia, pero evidentemente ves que hay algo más. Entonces, a mi juicio, el régimen zarista se debatía, como tantas veces ocurre en la historia, entre abrir la mano y reformarse muy lentamente para evitar que las cosas se salieran de madre, o enrocarse y decir hasta aquí hemos llegado. Y como siempre, cuando se coge una línea que no va decisivamente ni en un sentido ni en otro, pues termina rompiéndose los diques y estalla la revolución. Ricardo. A ver, yo creo más casi en lo segundo. Primero, creo que en la historia todos son fenómenos que tienen un origen multicasual. Esto de que una cosa pasa por esto, no como si fuera eso, yo no creo en ello. Entonces, la guerra evidentemente es quizá el golpe final en una caída en cascada de unas fichas de dominó, ¿no? Ayuda a desencadenar eso, pues porque termina de descomponer el régimen. Pero el régimen evidentemente está herido desde mucho antes, desde 1905, por ejemplo, en la medida en que no es capaz de reformarse. O sea, cuando un régimen, y lo vemos repetidamente a lo largo de la historia, no es capaz de dar salida a unas tensiones que hay en el país, bueno, acaba mal muchas veces, o la mayoría de las veces, con la descomposición del propio régimen, y a veces previa represión y salvaje, que también es lo que hace el régimen. Entonces, realmente está herido de muerte porque hay cosas, porque todo tiene un final. O sea, la gran lección de la historia es que no hay nada que sea eterno y no hay nada que no se acabe. Y bueno, y entonces el final de ese régimen, de la dinastía de los Romanov, pues es la Revolución Rusa, ¿no? Una imagen de lo que le espera a Rusia es el final de la familia real, de los Romanov, de Nicolás II y de sus hijos, ¿no? Bueno, eso fue un episodio muy triste. Es probablemente, si Rusia no hubiera estado en guerra, alguna potencia extranjera, especialmente Gran Bretaña, puesto que el rey de Inglaterra era primo de Nicolás II, hasta el punto de que si tú los ves en un retrato no los distingues tan fácilmente, porque son clavados. Sí. Pues probablemente Gran Bretaña hubiera organizado alguna fórmula de rescate de la familia real. El problema es que Gran Bretaña, que era aliada de Rusia, no quería que Rusia se retirara de la guerra. Y una de las formas de tener una mínima esperanza de que Rusia volviera a combatir es manteniendo a la familia real, por ver si las cosas se podían reconducir y evitar la revolución.
eso dio lugar al episodio terrible del asesinato de esta familia, que hasta cierto punto, por cruel que pueda ser reconocerlo, el hecho de que desaparecieran todos los Romanov evitó toda posibilidad de vuelta atrás, y Rusia podría dejar de ser comunista, pero lo que no volvería a ser es el imperio zarista, que hasta esa fecha había sido. Pero se acaba una dinastía y entra otra, que es la de los zares comunistas, ¿no? Sí, efectivamente, que se inaugura con Lenin y que luego tiene toda una larga tradición que llega hasta, en cierto modo, hasta Gorbachov, claro. Sí, efectivamente. Bueno, ese es un episodio, es una salvajada, pero que refleja bien o encaja bien en el contexto de lo que es el resto de la revolución y de la salvajada en general, que es la guerra civil y todo lo que viene después. Es decir, que no es un episodio aislado que tú digas, esto me choca, ¿no? Porque parece que aquí no encajaba esta masacre familiar. No, es lo contrario, o sea, encaja perfectamente en ese contexto. Y bueno, y hay una cosa que tiene mucho que ver, es claro, esto es meternos ya en la revolución propiamente dicha, pero es que la revolución es agresiva desde un primer momento, no solo agresiva en intentar conseguir el poder, que es lo que trata de conseguir una revolución, sino en sus planteamientos de no reconocer la alianza militar con sus socios, no reconocer las deudas que tenía históricas, incluso defender que la revolución se tiene que expandir por el mundo y que el fin del capitalismo está cerca y por tanto es que te metes en casa ajena de una manera muy agresiva y muy excesiva. Entonces eso hace a su vez que la reacción de la otra parte pues también lo sea, y entonces tú creas una propia dinámica muy salvaje en la cual el asesinato de la familia, pues como digo, encaja como un anillo, en cierto modo. Una de las cosas más llamativas es cómo se empieza a organizar esa sociedad, que es algo que no había ocurrido en ningún estado, en ningún país, en ningún territorio del mundo, ¿no? ¿Cómo se empieza a organizar? Vamos a ver, yo a mí lo que... O sea, en principio da la sensación de que los bolcheviques lo que quieren es organizar una sociedad tal y como la soñó Carlos Marx. Pero yo creo que en realidad ni siquiera querían eso. Y hasta cierto punto la disputa entre Lenin y Trotsky, que se plantea solo desde el término teórico de cómo se concibe la revolución internacional, era acerca de esto. Lo que Lenin quiere es controlar el poder por encima de todo, y va improvisando, de la manera más cruel que sabe y puede, con tal de conservar ese poder. Y al final se genera una sociedad que aparentemente es la sociedad a la que el comunismo lleva, pero que no creo que necesariamente toda sociedad comunista tenga que ser necesariamente como lo que se organizó en la Unión Soviética, porque ahí, de lo que es el marxismo-leninismo, el leninismo pesa mucho. Ese es mi punto de vista. Quizá es posible que los propios ideales comunistas, a la larga, no conduzcan necesariamente a un régimen, sino igual, muy parecido. Pero no creo que tenga que ser necesariamente así. Es decir, la sociedad que se trata de organizar, lo esencial que tiene que conseguir es que los bolcheviques mantengan el poder. Porque lo que sí son ellos conscientes desde el primer momento, desde la época de Kerensky, es que ellos son minoritarios y nunca van a ser mayoritarios. O sea, nunca van a tener el respaldo total y absoluto de las masas, sino que lo que ellos creen es que deben de tomar el poder y desde arriba controlar toda la sociedad que organizan. Por eso la matanza de los gulags, por eso por ejemplo, la organización de la agricultura rusa, que es absolutamente cruel porque generó 10 millones de muertos de hambre, aparte de los que mataron a tiros, de hambre. Entonces, ¿eso por qué se hace con esa igualdad? Porque lo esencial es que el campesino no pueda comerciar con los bienes que produce, sino que eso lo tenga controlado el Estado. Como eso es ineficaz en sí mismo, pues se producen las hambrunas. Me da igual, como estoy pensando en términos leninistas, me da lo mismo. Yo lo que quiero es controlar, porque si no controlo, se me cae abajo el tenderete. Como, de hecho, unos años, bastante años más tarde, se demostró cuando se empezó a soltar la mano, se viene abajo como un sufle. Bueno, a ver, la sociedad cambia, realmente el programa, ya sea por escrito o la práctica, me da igual, el programa político que se plantea es uno de los mayores cambios de la historia en una sociedad. O sea, yo digo, bueno, no es que sea original, pero lo formulo así, o sea, la revolución en el fondo, no solo en el 17, sino a lo largo de los años siguientes, hasta los años 20, pretende acabar o acaba de facto con tres instituciones
que son fundamentales, que son, a mi juicio, intrínsecas a la especie, que son la propiedad, esa evidentemente desde el primero, o sea, la propiedad privada, la familia, o sea, no es que haya una formulación de acabemos con la familia, pero de facto, o sea, el comunismo es una religión política y está por encima de todo lo demás, el partido, etcétera. La familia, la propiedad y la religión. Y entonces, claro, no son tres cosas cualquiera ni tres cosas baladíes, y se ha demostrado, bueno, en los propios países en que han sido comunistas luego a partir del 45, que la religión se ha arraigado con más fuerza, o sea que el intento de desarraigarlo ha sido un fracaso, porque de alguna manera algo te tiene que decir eso y provocar una cierta reflexión, y la propiedad lo mismo, entonces realmente es un programa muy radical, que puedes decir que es hasta más radical que el de la Revolución Francesa, ¿no? O sea, habría que verlo, ¿no? Sí. Hasta qué punto, porque son muy... Las formas son parecidas, pero los objetivos son completamente distintos. Sí. Y ya para acabar, porque hablaba Emilio, que es una revolución, la francesa, de los burgueses, aquí de los obreros, de la clase trabajadora, pero no es tan así, eso es quizá un mito, porque, por ejemplo, pues los cabecillas en su vida trabajaron, eran estudiantes. A ver, el problema que hay es que efectivamente no estaba previsto, según el marxismo, que triunfara una revolución comunista en un país tan profundamente agrario. Y lo que pasa es que la caprichosa historia pues llevó a que fuera ahí. Entonces ahí hay una lucha entre campesinado y proletariado, entre el campo y la ciudad, entre la industria y la agricultura, que explican muchísimas de las cosas que pasan en esos años, hasta el punto que tú podrías ir estudiando las primeras 15, 20 años de la Revolución en virtud de cómo fue la cosecha, ¿no? Que eso es muy interesante. Es decir, la cosecha del 23 fue buena o fue mala, o fue desastrosa o fue muy buena, en función de cómo fuera, porque ahí había una clave que era los campesinos, si les obligabas, tenías que ejercer una fuerza brutal, como ejerció Stalin, y mató de hambre a tanta gente en Ucrania, entre otros sitios. Si les dejabas libres, ellos les tenías que dar bienes de consumo para cambiar el grano, porque el grano el grano explica la historia de Rusia, en cierto modo, ¿no? Y entonces hay esa dialéctica y esa dura lucha entre el campesinado y el proletariado, que acaba con ella Stalin, pues claro, con un hachazo encima de la mesa. No contaba con el apoyo de los sindicatos, por ejemplo. Sí. Es que Ucrania puede dar de comer a toda Rusia y todavía sobrar trigo para exportar, pero siempre que se cultive. Es que esa es la cuestión, es que a un cierto momento el campesino no quiere cultivar porque no le dan nada a cambio de su grano. Y eso fue el desastre. De todas maneras, puesto que estamos en los antecedentes de la revolución, hay un elemento que puede ser interesante para alguno de los que nos vean, que es el viaje de Lenin a San Petersburgo, organizado por los alemanes, que es, se lo oí, no, esto no es mío, esto es de un historiador que lamentablemente no recuerdo el nombre, una nueva fórmula de guerra bacteriológica, donde tú insaculas el virus del comunismo en la sociedad enemiga, ¿no? Entonces esta forma de guerra bacteriológica de llevar a Lenin a San Petersburgo, pues todas esas peripecias son interesantes, y sobre todo darse cuenta hasta qué punto en una guerra donde se jugaba tanto como la Primera Guerra Mundial, los elementos ideológicos no eran tan importantes, porque lo que se trataba era de sobrevivir. Tan estoy dispuesto a sobrevivir que puedo o debo permitirme el lujo de convertir a mi enemigo en una sociedad todavía más peligrosa que la zarista, con tal de que al menos en el corto plazo se me rinda y pueda volcar todo mi esfuerzo en Occidente. De nada sirvió porque al final Alemania perdió la guerra, pero lo intentaron. Bueno, pues como decía Emilio, solamente hemos dado la primera cucharada a la Revolución Rusa. 2017 va a ser largo y hablaremos más, o sea que os convoco aquí a la misma hora para hablar de la Revolución Rusa, de la propia revolución y cómo se organizó, y también de cuáles fueron las consecuencias. Algunas incluso podemos vivirlas o pueden vivirlas en Rusia ahora mismo.